silencio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mar. 70 bibliolatos nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. 7 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos una nueva edición de Salgan al Sol, que hoy se puso remolón el sol y esto hace que la temperatura se haya puesto un poco fresca, pero bueno, tenemos 14 grados nada más, así que no está tan mal, no está tan mal. Yo estoy muy abrigado. Vos, Marcelín, te veo en camisita, cuerpito gentil. Acá adentro en el estudio estoy perfecto. Sí, sí, yo ahora, viste, con la energía de los gritos que pego, empiezo a entrar en calor, así que dentro de un poco me voy a ir desnudando despacito, una cosa sensual quiero hacer. Un desnudo cuidado. No, por supuesto, con las luces. Con las luces. Bueno, muy bien. Hoy es un día fantástico porque lugares donde voy, la gente tiene cara de dormida. Y sí. Sí, nos acostamos todos muy tarde. Pero contento, Quique. Che, la verdad que sí. Te saludo, Marcelito, buenas tardes. Marcelo Nos saludamos, Falaca, está hola. Marcelo Falaca acá en los estudios centrales y Y ahí está haciendo su ingreso. estamos hablando de Salgan al Sol. Y sale el sol, por fin. Salió el sol en el estudio de La Patriada porque llegó nuestra Un compañera. poquito tarde, hola mi amor. Hola, amigo. Hola, preciosa. Hola, hermosa. Hola, preciosa. Ya llego. Qué suerte. Sin vos esto no es lo mismo, Lu. Es que tiene muchos compromisos. Es una mujer... Muy comprometida. Es una mujer común con responsabilidades importantes. Por Sin ejemplo, duda. un compromiso fue olvidarme de comer. ¿Otra vez? Me olvidé de comer, chicos. Todos los días te olvidas de comer. ¿Sabes cómo No, me gustaría toma, a mí que me estoy pase eso? pensando. De comer. Necesito olvidarme de comer 3-4 meses y creo que puedo... No, pero no está bueno. A mí me vendría bárbaro. Sí, ¿no? No, cuatro añitos. aunque no sea. voy a mentirte, March. No está bien. No dejemos este mensaje a la audiencia. A la No, pero comunidad. para mí la gente tiene que comer. Yo tengo que parar de No, morfar. sí, ¿no? bueno, qué sé yo. Yo soy morfón también, ¿eh? Yo soy Ah, pero morfón. estás impecable. Y mi ¿Qué mujer... tipo de morfar? No, perdón, me la dejaste muy picando. Me la Bueno, dejaste la picando. morfada que vos La quieras. que vos quieras. Claro, pero por supuesto. Pues es que mi mujer pesa 20 kilos mojada, pobre chica, de lo flaquita que es. Y come más que yo. Pero ahí... Pero hemos pedido una pizza, qué sé yo, 2 porciones cada uno, ponele. Qué No, genio. se morfa 3, 4 Yo porciones. te como. Te amo, Paola. Bueno, pero Marcelo. Te amo. nosotros somos Ustedes son- grandotes. Pero ella es muy flaquita para comer tanto y sale carísimo, chicos. ¿Cómo están? Mirá, Muy estamos bien. exultantes. Yo estoy muy contento. ¿Los puso contentos los 3 goles de Messi? Me puso muy contento que ganó primero, es importante ganar. Me pone muy contento por el flaco. ¿Qué da- flaco? ¿Qué flaco? Messi. Messi, Ah, está por en su Messi. prime Me da anoche, mucho ¿eh? placer verlo, me gusta mucho el fútbol, ustedes saben. Me siento muy afortunado de haber vivido toda la época Maradona y toda la época Messi. Creo Sí, que sí. somos Somos afortunados. privilegiados, encima siendo argentinos, porque otra cosa es ser, no sé, neozelandés que te gusta el fútbol y ver a este crack. Pero nosotros, aparte de verlo, lo sentimos. Total, ¿viste? Y total. el disfrute es doble. Mira, Y bueno, qué sé yo. y si sí. me permiten leer un pequeño texto Sí. Dale, amigo. de un señor que se llama Vladimir Petrovic. Ok. ¿Quién es? Un Es el ruso. técnico de Ah, bueno, ustedes saben Argelia. esas Todo cosas. sabe, todo sabe. Ah, Marcelo es verdad. Sabe- Ayer lo escuché. un poco sabe me quedó. todo. Dijo,
Llegamos a este partido con un plan, con disciplina y con convicción. Pero a veces el fútbol te pone enfrente a un jugador capaz de destruir la mejor preparación con un solo toque de pelota. Lo que produjo Lionel Messi esta noche no fue solamente una gran actuación, fue una clase de fútbol dictada por una de las mentes y talentos más grandes que haya visto este deporte. Les decía a tus jugadores que se mantengan, les decía a mis jugadores que se mantengan compactos, concentrados, que no le den espacio y aún así encuentren la forma de crear magia donde no debería existir. Lo más frustrante es que podés hacer muchas cosas bien en defensa y aún así terminar sufriendo porque ve pases, movimientos y oportunidades que nadie más en la cancha es capaz de ver. A los 38 años la mayoría de los futbolistas hablan de retirarse, administrar minutos o bajar el ritmo. Messi sigue definiendo partidos en el Mundial y sigue. Muy parecido a lo que dijo Zlatan Ibrahimovic. Tremendo crack también. Otra vez. Y hombre con un enorme ego. Para que él diga las cosas que dijo de Messi, es porque ya el tipo Pero Ibrahimovic logra... no quiere a Messi. Pero está bien, pero es un ególatra. Él es Sí, él y sí. después el mundo. Sí, sí. Para que diga eso con esa generosidad sobre Messi es porque realmente uno se rinde ante ese talento. Tenés razón, pero claro ¿no? que sí. Y Sí. ahora, párrafo aparte al técnico Petrovic, que ponga un arquero, porque era terrible en la transmisión, Pobre. lo ponchaban al padre a No, Zidane qué y después feo. las macanas del flaco era... No, Sí, no. pobre. Lo que pasa- Colaboró con la El causa, bien, estuvo bien. La El maca- director de cámara, qué malvado. Sí, no seas malo. Le hacía pobre. falta. No hacía falta la, el padre. la cara del padre de Zidane haciendo así que no con la cabeza. Pero a ver, pero si analizamos un poco los goles, el primer gol le vence las manos al arquero. Pero Sí. es que él se tira mal. Puede ser que se Porque te tenés que tirar, yo hablo como si supiera, porque la verdad sí, me pasé la vida mirando fútbol. Te tenés que tirar a mano cambiada, no con las dos manos. Claro. Porque al ir con ¿Qué es las esa dos... mano cambiada? Así, al revés. Claro, vos con la mano Ah. cambiada arriba llegás más alto. Sí. Claro. Si vos vas así, te limitás. Es y verdad. entonces ahí es donde el tiro, un tirazo, le vence las manos. Lo agarra con mucha potencia Sí, también. ese Messi. fue, ¿cuál fue El el, primero. Aparte se le va abriendo. el Sí. gol con el pase de Paul? Que a mí de Paul no me Ese gustó fue el mucho. primero. Ese, pero De qué Paul jugó- pase. Por De Paul eso, jugó un partido. uno ¿Qué se queda con la pase de macana De del Paul? arquero, pero lo que No. precedió y el tiro de Messi son excelentes. Claro, de hecho un periodista, cuando terminó el partido, lo agarró de Paul y le dijo, mirá, la verdad que a todos dicen, juegan en la MLS, que es una liga menor, y sin embargo... ¿Sabes qué siento con jugamos eso? en Estados Unidos, pero jugamos. ¿Sabés qué siento con eso? Que los dos tenían un plan y que parte de lo... Es una imaginería mía, Sí, ¿eh? sí. Y que parte del diálogo entre ellos de decirle a De Paul, vos sos joven pero vení a jugar, es... Vas a estar activo, vas a estar pleno, la vamos a pasar bien, nos matamos a risa. Ganamos guita. Los dos ganamos mucha plata, los dos somos muy profesionales, vas a estar en ritmo y no vas a tener el desgaste, el roce y la presión y el estrés de una liga grande. Claro. Y llegamos plenos al Mundial. Y sucedió. Y si ojalá que sigan así. Yo no quiero No, spoilear, no quiero quemar nada, pero la verdad que ayer me quedé ilusionado. Sí, yo me senté a ver el partido con la flaca y la flaca estaba súper excitada, sí, vamos a ganar 5-0, qué No, sé yo. no, Yo tampoco. decía, tranquilo, vamos de menor a mayor. Fue un partido muy lento. Yo quiero ver, no dudo de que estos jugadores van a saber enfrentar eso, pero con un rival que te meta otro ritmo, tipo Estados Unidos, Sí. Francia. Bueno, Vamos a ver. Sí. vamos claro. a ver. ¿no? Vamos a- Me pareció que estuvo un poco frágil la contención en la mitad de la cancha argentina. Sí, de hecho, esa mitad de cancha se rompía cuando el Dibu tiraba la pelota lejos. Bueno, Exacto. sí. Y ahí se rompía. Es cierto. También en el segundo tiempo Argentina tuvo poco la pelota. Por eso. Pero metió 2 goles. Por eso, me parece que son cosas que aparte en el plantel tiene jugadores, tiene a Sí, Palacios, tiene a tiene- Paredes, tiene como para también armar un medio un poquitito con un poquito más de lucha. No, pero bien, a ver, ¿Qué arrancó. le pasó a Scaloni, che? Que cuando salió Messi se emocionó hasta las lágrimas. ¿Vieron ese video? Sí. Messi no. lloró después del primer gol. Sí, no sé qué problema, pero se hablaba de que el papá Había algo estaba del con padre. un problema de Sí, él salud. no dijo que era. Dijo No. que era un tema no futbolístico. Exacto. Así que algo ¿viste? ¿Qué querés? Algo Esa le es tiene una que pasar, persona, pobre Yo pero- pibe. me quedé pensando mucho, yo no voy a analizar un partido porque no sé, chicos, pero sí voy a charlar con ustedes Nosotros tampoco sobre lo sabemos, que... Ay, ¿no? cállate, no, mira, no te hagas el que no sabes. Analizamos No, pero viste que veníamos hablando mucho los tres sobre cómo nos estamos sintiendo con este mundial, el boicot al mundial, la sensación del mundial. Yo lo hablé mucho con el Dipi, mi señor Sí. marido, de esta casa, y él está en las antípodas de lo que pienso yo. O lo que siento yo también, y él me decía, pero esto no es la primera vez que pasa. Mussolini armó 2 mundiales. Sí. En el 78 pasó esto, en Totalmente. Qatar tal cosa, ¿no? Estoy de Entonces, acuerdo con él. hablábamos de eso y él me dice en un momento,
vos no estás teniendo en cuenta el concepto de carnaval. Y ahí dije, qué hombre. ¿Qué es carnaval? Es que está perfecto. El concepto del carnaval. El concepto del carnaval, uno podría leerlo como que, por ejemplo, a ver, de hecho, sale así, ¿no? Que los reyes, bueno, escábense unos días, muéranse, mátense entre ustedes, jodita, 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 después seguimos, ¿no? ¿Qué ibas a Pero decir? hoy, Te ¿cómo veo ahí. funciona? Me encanta el concepto. Sí. Yo lo digo de otra manera, digo, permitirnos la inocencia, pensar Claro. que esto es importante, sabiendo que hay cosas que son realmente importantes, y volver un poco a la infancia por unos días. Pero me encantó el concepto de carnaval, porque ¿qué es el carnaval? Es una fecha en el calendario en la cual todos nos ponemos de acuerdo Claro. a matarnos de risa y a Y joder. a matarnos literal a veces. En está otras bien, épocas, pero- en otras épocas. No, en Está otras bueno. bien, pero normalmente. No, son hablo de otros excepciones. siglos, Pero otros digo, pensá en siglos. el de Río de Janeiro. Sí. Es un descontrol. Sí. Descontrol. Pero a ver, pero es un concepto Sí. en el que la gente esos días dice, nos desahogamos, la pasamos bien y no importa Y nada con- más porque es carnaval. Y esto me encantó la definición. Mirá, como la canción de Serrat, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi Fiesta. calle. Fiesta. Exacto. Fiesta. Son como, yo siento que son como realmente dos calles paralelas y que aparte nosotros estamos todo el tiempo volviendo a, che, miren lo que pasó con Irán, miren lo que pasó y Pero- estamos festejando el gol de sí, Messi, estamos felices también. No, me parece que digo, Está buena la reflexión. me ayudó para reflexionar El también otro día para lo mí. hablábamos fuera del aire. La realidad en muchos aspectos es tan dura. Es durísimo. La nuestra, la de afuera, Sí, sí. las cosas que uno ve. Sobran los motivos para vivir amargado, enojado, Sí. furioso y siendo testimonial. Que nos pasa a muchas personas, de izquierda, Sí, de centro claro. izquierdo, progresistas, que viste que la derecha te dice que la derecha hoy es como que recuperó esta cosa de la alegría y nosotros somos unos La amargados. rebeldía, claro. Y nosotros somos unos amargados que estamos siempre enojados. Trump se lo dice a las periodistas de CNN, Sí. a una chica El que es muy status buena, quo. muy solvente, Caitlin Collins, que es Sí. la que cubre Casablanca. Periodista yankee, ¿viste? Con ese formato aséptico, pero opinan, se están poniendo duros con Trump. Y él le dice, tenés cara amargada, nunca te reís, en tantos años nunca te vi sonreír. Y la piba lo sigue mirando muy profesionalmente Con la con la misma misma cara. cara. Pero es como que está este estereotipo de que la gente que es progresista o de izquierda vive indignada. Yo me doy estos permisos. Para mí el fútbol es mi cable a tierra, es mi gran vínculo hoy con mi hijo, es el recuerdo Claro. permanente de mi papá. Claro. Anoche yo pensaba, ¿viste? Con lo que él amaba al Messi futbolista. Para él era lo más grande que vio, un tipo que vio a Di Stéfano, a Pelé, a Maradona, Total. a Ernesto Grillo, él me hablaba, yo nunca lo vi, obviamente. Y vio todo y decía, no, este es distinto. Sí. Digo, pero papá no es como Diego, le decía yo. El otro tenía un corazón. Sí, pero este es Este es distinto. decía. Este es un gran jugador de fútbol. Diego era un poco más que un jugador de fútbol. Era un Esa- emblema en una esa época en la que el diferencia. fútbol era distinto, te pegaban Oh. hasta los dientes. Bueno, Ahora no. Los tres jugadores más golpeados durante un mundial, los tres puestos lo ocupa Maradona. ¿En Sí, serio? fue el más cagado a palo en Es todos que los vos ves mundiales. cosas, eran increíbles que pasara eso Bueno. y que el tipo, el otro seguía en cancha. Claro, y en el Barcelona le rompieron una Le gamba. rompieron un tobillo. Claro, Bueno, yo era no- una cacería. claro, era una cacería. Les traje una experiencia. A ver, ¿cuál es? Qué lindo. A mi hijo le compré unos sobrecitos hoy a la mañana cuando lo dejé en la escuela, porque bueno, está por terminar el álbum. Y dije, que los chicos abran uno en vivo, a ver qué Nosotros, sale. que lo abre- que lo abra Dame Martín. Dale, así. Y habla- después, obviamente, para tu niño. Abrilo, sí, porque me caga palo. No, esa porque es de él. le De arriba, de pertenece a él. arriba. Así va. Así. A ver. A ver qué sacamos. Me encanta esto. Nunca lo hice. O no, que No lo es- hice de grande no lo hice. para mí lo que pasa con las figuritas es increíble. Ahí va. Los niños se sientan, pueden estar horas viendo y pensando y calculando y Es lo pensándose más grande que hay. y viendo los Están países después están con el mazo en la mano todo el día. y Claro. cómo se dice, y cómo se pronuncia y dónde está y esto de dónde es. Ah, porque yo Aprenden, conozco ¿eh? uno. Sí. Pero viste cómo se... A ver, ¿qué te salió? Decime. El primero es. A ver. Del pará, otro lado Jorgito. dice el nombre, el número. Pará, ahí va. Momentito. Ahí está. El primero que me salió es un muchacho de Corea. ¿Qué Sí. número? El 9. El 9 de Corea es el que dicen que está Myung re Jae lindo. Lee. Pero en serio, chicos, en A ver. serio. Después, Este es lindo, esto ¿no? que no sé qué significa. Esto, mira, dame. Este es el. A ver la cámara acá, si me. ¿Tu niño se llama? Sabino. Sabino, tengo también a Ismael Buksek, va para casa. Ahí va. Tenemos también. Este cotiza, ¿eh? Este cotiza porque es de brillito. Ah. Mirá, ya dicen que sí. el ¿o que no? nombré es turco, tengo al uruguayo Sebastián Cáceres. Sí. Pobre. La formación del equipo de Argelia, justamente. muy bien. Un jugador de Alemania, Adebemi, no lo Madre conozco. mía, mi jugadora. Y un Cabo Verde. No, ¿qué tenés ahí? Y
uno de, no sé de Curazao. dónde, de Curazao, Castañir. Bárbaro, bien. Van para casa, vamos. Vamos, al nene. Ay, Toma. se va a poner chocho. A ver, mostrame el plateadito Ay, ese. porque ¿Qué es? ese es el... ¿Querés el sobrecito? No, ese es el, no es el logo, pero ¿cómo se dice? Bueno, un dibujito, el dibujito Panini. de Panini. Ah, que es Panini el es la jugador. empresa. La empresa que hace la figura. Panini que tiene el próximo mundial para hacer figuritas y después la Cambia. FIFA ¿Le corta el por chorro? primera vez, porque Panini tiene los álbumes hace desde que empezó. Sí. Y ahora lo va a tener, no La sé, FIFA. alguien más. Sí, claro. Le cortaron el chorro solo hasta el Por próximo eso, mundial. uno sabe que está todo el negocio, Sí. todo este circo, Bueno, un pero- montón de agachadas, pero, ¿viste? Ayer cuando nos sentamos y primer gol, le anulan un gol a Messi. Sí, ay, qué dolor. Trasca viene el gol De Argelia. La quería matar. que también se Que lo también anula. se lo anula. Y yo le dije a la flaca, acordate de Arabia Saudita, Yo todos pensamos lo mismo. Todos Quique. que pensamos también lo 2 mismo. goles por un En por una un codo. transmisión, no sé en cuál, una que yo no vi, parece que el relator se puso insistente con eso, había gente que sacaba. Me dijo mi peluquero recién, Facundo, que le mando un abrazo, y yo pago, pero paso igual el chivo, Nicasio Oronio 2108, hombres, mujeres, espectacular. Perfecto. Son ¿Y qué te unos dijo? pibes que le ponen garre, quiero que les vaya bien. Que no sé qué transmisión era que estaba viendo y que sacó porque el relator se puso jede con, uy, va a ser como con Arabia Saudita. Sacado de acá. Está afuera, ¿viste? Para un ¿Vos ¿En qué poquito. canal lo viste? Yo lo vi en TIC. Porque Bien. estábamos con amigos de mi hijo, un montón de gente, y me dijeron TIC. le dije, Quedó ahí. TIC. ¿Y vos y dónde lo viste? Yo lo empecé a ver en Telefe y cuando fue el primer gol de Messi, el que fue anulado, nos dimos cuenta que estábamos Con atrás delay. con delay con la transmisión. Le digo, ponelo a TV pública a ver si, por favor, porque Sí. odio que me griten el gol Hicieron antes. un laburo, algún colega hizo una comparación y decían que los que menos delay tenían eran, creo que, puede ser la TV Sí, pública. porque no tuve más delay y yo. TIC en segundo lugar y Disney el peor. Y Porque es bueno. lógico, porque Y es porque una no, app. internet. No es porque una es aplicación, una viene por app, satélite. Y es un se quilombo. cortó un rato aparte. Ah, además se cortó. Sí. Yo lo vi- Yo en TV pública estuve muy bien. ¿Vos? Yo lo vi en Telefe porque a mí me gusta mucho Barsky. Me encanta cómo analiza el juego. Ok. Me encanta que es didáctico para explicar. Dice, fíjate porque ponen 2 en el medio, entonces hay que abrir la cancha Claro. para aquel Está lado. está piola. Y me gusta mucho En TV Barsky. público Y aparte estuvo- es un amor desesperado que tiene Barsky ¿Por Messi? Por Messi. Ah. Cuando hizo el primer gol, casi se pone a llorar Claro. Barsky. Dice, no puede ser, no puede ser. Tiene ¿Va a 38 cumplir, años. ¿va a este cumplir hombre. 39? Claro. Ya tiene 39 ahora el sábado Sí. cumple. 20 y pico de junio, sí. O sea, en TV pública estuvo de comentarista Martín Palermo, ¿verdad? Que Ah, estaban estaba Yo no vi en la de tele Sports, pública, pero... Sí, que estaba. se emocionó cuando Scaloni, se emocionaron los dos Sí. cuando Scaloni en la conferencia de prensa Porque jugaron juntos. Jugaron en Estudiantes. Ay, ¿cómo Claro. sé? Ay, perdón. No, mentira, vi la Lo conferencia. dijeron Dijo ayer, él. claro. Pero yo no me acordaba. Bueno, Pero bueno, estamos contentos. Muy. Estamos muy Estamos contentos. relajados. Argentina jugó un buen partido, un buen primer partido. Esto es de menor a mayor. Los ciclos de entrenamiento de los jugadores en un mundial tienen su pico. El entrenamiento está pensado para que el pico máximo de rendimiento sea en la final. Ok. Así que por Ojalá eso decimos lleguemos. que vamos de menor a mayor. Porque ayer nosotros descubrimos, analizamos y decimos, bueno, a lo mejor acá, a lo mejor allá, el mediocampo, no Sí. sé qué. Bueno, todo eso se empieza a perfeccionar Claro. partido a partido. Sí, total. Así que, Bueno, para estar ilusionados. Por lo Sí, pronto ahora está para el ver un- lunes, estar contentos. y aparte el estilo argentino es, no festejamos todavía, No, no, es hay muy difícil. nada que festejar. Vi un ratito a Francia ayer. Yo lo vi bastante a Francia. Ah, No yo jugó escuché, bien no. el primer tiempo, jugó mal. Jugó mal el primer pero tiempo. después se enganchan 2 o 3 jugadores y te matan. No, Sí, es y que Mbappé es una Mbappé y no bestia, solo es una Mbappé, tiene bestia. varios jugadores. Sí. Mbappé, bueno, es Pero- un solista. Es como, en ese Sí. sentido, no los comparo, pero es como Messi. Es un tipo que vos le tirás una pelota y el tipo se fabrica la Sí, situación sí, solo. sí. Este, Es muy impresionante. rápido, es joven. Es impresionante. Tiene muchos mundiales por delante. Por eso este récord que obtiene ayer Messi de. Se lo va a se lo va a terminar comer, sacando pero por supuesto Mbappé. que sí. Y Por- pero le falta un montón de proyección. mundiales a Mbappé. Por lo menos 2. Tiene Y sí. 25, 26 años. Yo te digo. Es joven. Tiene. Sí, claro que tiene. Pero qué lindo el gol de Senegal, ¿eh? Yo creo que se haber sentido... Aparte hay una linda canción. Sene, esa, Senegal. claro. Es una linda 27 canción. años tiene Kylian. Sene- Ah, ¿es, de, 25. ¿Es de Senegal esa canción? Sí. ¿Cómo es? No, Sene- no, Sene- brasileña. Sí. Bueno. Sí, hablan de Senegal. Decimos, ¿Qué sé yo? Chi, chi, chi. Esa no es linda. No.
No. No, pero esta es una canción de que está en los discos, esta que estoy cantando yo. Comercial, sí. Claro, no es... No de Debe ser cancha. una de cancha. No, no es de Ah. cancha, no. Y aparte no sé, que los senegaleses hablan en francés. Y sí. Sí, seguramente fueron colonia. Pero me parece que bueno, ahora vamos a buscar todo. Nos llenamos de dudas. en Estoy esta- para buscar canciones de cancha de otros países. Lo voy a ¿Sabés hacer, voy a qué hacer una tenés que columna, ver? voy a hacer una columna. Recomiendo mucho ¿Qué? las hinchadas de Marruecos, de los equipos de Marruecos. Sí. Esto es un show con bengalas que hacen en la tribuna y son canciones interminables que los tipos insultan a la policía. Ah, me gusta. El Raja Casablanca, por ejemplo. Pero son como canciones, no es que son como estribillo y que los van... Claro, claro. Son canciones interminables, Larga. pero con un nivel de combatividad y de intensidad Bueno, tenemos nuevos interesante como fenómeno. Ay, De lo voy a todas buscar, maneras, sí. de todas maneras, Raja Casablanca. yo te recomiendo, si querés hinchadas extranjeras, los japoneses. Los japoneses, Ok. los japoneses durante muchos años fueron a la Bombonera. Sí, Eh, estudiando. A estudiar, claro que sí. Sí. Y si vos escuchás las canciones, son las canciones nuestras. Ah, en japonés, ¿no? No es que la traducen, pero la canción... Sí, claro, usan la canción. En japonés. De hecho, el 2-2 de Japón que Sí. empata con... ¿Con quién empata Japón? Holanda. Con Holanda, Ahí va. exactamente. Con Holanda hay una imagen de esas famosas 5 o 6 esquinas de Japón donde corta el semáforo y pasa toda la Sí, gente. sí. Bueno, estaban la gente en los costados en la vereda, corta el semáforo, ¡vrum! Se mandan todos al medio, canta, ¡ah, Japón, Japón, Japón! ¡Gol, gol! ¡Vrum! Se van todos de nuevo. Hermoso. 40 segundos tuvieron. Hermoso. Y los autos volvieron a pasar lo más tranquilo. Encontré lo de tu canción que te gusta de Senegal. Es Sí. de una banda brasileña ¿Viste? que se llama Olodum. Olodum, claro. La canción se llama Cantos Pro Senegal. Ajá. Y bueno, es una cuestión que tiene que ver con la reivindicación de la negritud y la Claro. Está muy bien, resistencia. claro. Olodum es una banda de percusión. Ok. Clásica esa Bien. canción. Sí, ya. histórica, Tiene histórica. tiempo. Los escoceses también han agarrado una canción nuestra, la del Diego. Creo que es la de, si mal no recuerdo, la de Rodrigo, ¿puede ser? Puede O la ser. de los No sé, Piojos. no lo sé. Una de las dos canciones a Maradona, Sí. la usaron para una canción de Escocia. Nosotros Bueno. no controlamos el mundo porque no queremos. No queremos, no. Argentinizando No, todo. nos da mucha fiaca. Sí, nosotros seríamos una potencia. Si no tendríamos tanto traidores. Ayer cuando hacíamos la nota por el aniversario de Martín Miguel de Güemes, que la historiadora nos contaba Sí. las traiciones, Gran nota, ¿eh? Sara Mata es una grosa. una grosa Grosísima. súper Cuando simpática. Icon. me puse a estudiar historia, era leerla y es una referencia. Sí, Gran nota ayer. y además es muy simpática, se ría cada rato. Se reía muy Claro, divertido. pero yo digo, ahí cuando ayer la historiadora dijo esto de los que traicionaron a Güemes, dije, la puta madre, si no hubiese sido Los por propios. los traidores, seríamos, no sé, China, de Estados Unidos, no sé qué seríamos una superpotencia. Y no tenemos ni trenes ahora. Ni trenes, No boludo, tenemos, ni trenes. no tenemos armas para defendernos. Querido Quique, vamos de menos a más. Bueno. Vamos a reconstruir, como vos decís con la selección. Vamos a ponernos objetivos alcanzables, porque si no es para matar. Sí. Es Vamos para- a disociarnos, que acá en YouTube nos están diciendo, es sano disociar. Sí, señora, sí, señora. Y sí, claro. ¿Es sano? Es sano Sí. y es necesario y yo creo que ¿Nunca nos hace dormís? muy felices. Sí. ¿Nunca te divertís? ¿No Sí, te al final, relajás? claro. ¿No boludeás? ¿No Un te un reís? jueguito. ¿No tenés un juego? Sí. Los mundiales es un carnaval, como dijo. Muy bien. Bien, y dicho esto, arrancamos Salgan al Sol cuando pasaron casi media hora de las 2 de la tarde. Recuerden que nos encuentran en el 22349672, ese es nuestro WhatsApp. Pero por supuesto, tenemos muchas opciones para vos, como por ejemplo nuestro huerquito en YouTube. Entras en La Patriada en vivo y ahí tenés imagen y sonido y además un chat y en las aplicaciones. Y ya puede empezar Epicteto a escuchar el programa Y- también. sí, por ahora favor. ya puede A partir de arrancar. ahora, a partir de A ahora. partir de este momento. Sí, sí, porque lo hemos boicoteado tanto que no paramos de hablar de esto. Boicot. Boicot. Así que, bueno, y tenemos mucho, por supuesto. Vamos a hablar, hoy vamos a hablar de un tema que, si bien el aniversario fue ayer, pero ayer estábamos un poco llenos. Sí, claro. Un nuevo aniversario se cumplió ayer del el atentado terrorista más grande de la historia de nuestro país, Sí. con 400 muertos y 800 heridos, que fue el bombardeo en Plaza de Mayo en 1955. Ampliamente ignorado por la historia. Por la historia no lo cuenta. No lo registra. Yo tuve una profesora de historia en el Increíble. secundario. Yo hice secundario, entré en el 76 y salí en el... Papito, linda salí en el época para 82. ir. ¡Qué lindo! No, mi secundario fue Quique, hermoso. ¡Qué bueno! Fue hermoso. Había centro de estudiantes en mi secundario. Los hicieron mierda a todos. Sí, me bueno. imagino.
Y ¿por qué estoy contando esto? Se me fue, ay Dios mío, tengo que dejar la bebida. No, Quique, no, estamos hablando Del bombardeo del del 55. Claro. Ay, me Y está te fuiste a la haciendo Y secundaria. tenía la profesora de historia que hablaba y nombraba a los presidentes, no lo nombraba a Perón. señas. No lo nombraba. Pero chicos, Venía fulano, mengano, 10 años vacíos. ¡Ay, qué boluda! ¡Qué barbaridad! Y yo pensaba, digo, ¿qué Y ahí pasó? te hiciste peronista. Claro, claro, papi. le pregunté a mi viejo, ¿qué pasó? Ustedes saben, yo tengo una teoría de cómo la gente se define ideológicamente. A ver. No es que se define, uno ya nace. Esto es así, la primera vez que vos ves una película, yo por generación te tengo que decir, no sé, del séptimo de caballería y de indios. Sí. Los Sí. indios son malos, arrancan Sí. cabellera, Sí. no se bañan, son Salvajes. sanguinarios, complotan, Ah. son salvajes. Si vos querés que ganen los indios igual, o sos peronista, o sos de izquierda, o sos progre. Si a vos te gusta el séptimo de caballería, no hay forma con vos, macho. Claro. Hoy habrá otras temáticas, ¿no? Pero ahí se descubre la ideología de una persona. Claro, la Segunda Guerra Mundial, las películas de las... ¿Te gustan lo bueno o te gustan lo malo, digamos? ¿Viste? Ya está. Mi viejo cuando éramos chicos veíamos pasar algún japonés y cuidado, ahí vienen los enemigos. Tanta, ya volvemos. Un abrazo en tu radio. Un abrazo. FM La Patriada. Estamos donde está. FM La Patriada. Ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano.
nacidos del cielo, maridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Muy bien, 36 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 14 la temperatura en la ciudad autómatica de Buenos Aires. Aquí estamos haciendo Salgan al Sol. Esto es La Patriada. Él es Marcelo Falac. Y traigo noticias importantes ¿Qué pasó? de Brasil y muy interesantes para pensar cuestiones que nos atañen a nosotros. Vamos a hacer distinto que lo que hacemos habitualmente. Les voy a contar primero qué pasó, dónde estamos, y después vamos a juntar todos los materiales. Ya les voy avisando a los compañeros los materiales audiovisuales para ilustrarlo y dar pie al debate que me gustaría que tengamos los tres al final de esto. La noticia pelada fría es que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es la Corte Suprema de Brasil, o la Corte Constitucional de Brasil, tiene dos funciones básicamente: control de constitucionalidad y fuero privilegiado, pues esto es importante a los efectos de lo que vamos a hablar, para juzgar a funcionarios públicos. Funcionarios elegidos. Condenó al hijo menor de Jair Bolsonaro, al tercer hijo, a Carlos Bolsonaro, exdiputado federal, por obstrucción de justicia y coacción. Ahora vamos a ver por qué. La condena es a 4 años de prisión y 2 meses. 4 años y 2 meses de cárcel, más 8 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Bolsonaro hijo no presentó abogado, tuvo un abogado de oficio. Y recusó al juez instructor de la Corte Suprema, Alexandre de Morales, el instructor del caso, sin éxito. Después vamos a profundizar. Ampliarlo. Dale, porque es un tema que nos importa mucho y que tiene relación también con lo que nos pasa Vamos en nuestro a venir, país. sí, Y lo que pasa en nuestro país. Ahora te pido disculpas. No, perdón que yo no me daba cuenta de tus señas. No. Entendía. Tenemos una nota porque estamos hoy vamos a recordar este hecho que está oculto en la historia de nuestro país y que tiene que ver con el bombardeo a Plaza de Mayo, que ayer se cumplió el aniversario. Y para charlar un poquito sobre este respecto, para conocer un poco más de lo que no nos enseñan en las escuelas, estamos comunicados con un hombre que es historiador y que cuenta muy bien la historia. Se trata de Felipe Piña. Felipe, desde La Patriada te saludamos. Yo soy Quique Duplá, buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por atendernos, Felipe. Siempre es un gusto charlar con vos. Un placer. ¿Por qué está tan oculto esto en la historia? Digo, una de las masacres más terribles que vivimos los argentinos y está oculto. Es ideológico, Felipe, exclusivamente, Completamente ideológico, porque además nos gobierna la misma gente que bombardea la plaza, ¿no? Claro. Entonces, es una continuidad histórica perversa donde estas cosas se ocultan y fíjate que estamos hablando del ataque terrorista más grande de la historia de Argentina, ¿no? 300 muertos, más de 1000 heridos. Sí, además es muy interesante estudiando el tema donde voy, cuál es la causa de muerte de la gente y el metralla, ¿no? O sea, los aviones que pasaron 3 veces sobre la plaza dispararon sobre la gente, ¿no? No es cierto que solamente pretendían matar a Perón con las bombas que cayeron sobre la Casa Rosada, sino que también aprovecharon a matar a la gente que salió a defender el gobierno, a pesar de que Perón decía que no vayan a la plaza porque temía que pasara esto, ¿no? Claro. Y
y bueno, así fue que fue una verdadera masacre, ¿no? Claro, y el hecho vergonzante, me parece, Felipe, es que la Fuerza Aeronaval tuvo su bautismo de fuego matando compatriotas. Bombardeando Buenos Totalmente. Aires. Claro. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Fue la Marina de Guerra con algunos soportes de la Fuerza Aérea. Y sí, fue tremendo, ¿no? Porque además fue muy perverso porque había un desfile de desagravio a la bandera que había sido quemada en una marcha opositora 2 días antes. Sí. Y entonces había colegios. Había, por Claro. ejemplo, microescolar, acá le impactó una bomba y mueren todos los chicos en ese micro, ¿no? Por ejemplo. Vos sabés, Felipe, te saluda Marcelo Sí. Falac. Mi ¿Cómo papá andás? siempre me contaba, fue un trauma para toda su vida, que estaba de guardia en el Ministerio de Guerra ese día. Claro. Y fue mirá. uno de los que sacaron a los pibes de ese trolebús. Claro, tremendo. Una cosa que no se le olvidó nunca en la vida. Claro, No, tremendo. imágenes tremendo, de sí. guerra, claro que Y sí. a mí siempre me absolutamente. llamaba la atención, Felipe, esta discrepancia entre lo que me contaba mi papá, que era tan terrible, Claro. y la falta de precisiones y hasta de registros documentales fílmicos, que hay algunos, se reconstruyeron, algunos, Sí, sí. pero... Vos sabés que hay bastante material, yo buscando material, hay material, incluso hay algunas filmaciones caseras que son extraordinarias, que están en el archivo, estaban por lo menos en el Archivo General de la Nación, que son muy impresionantes. Hay algunas filmadas en 16, en 8, de cámaras caseras, impresionantes realmente, ¿no? De lo Claro. que fue. Claro. Y después es impresionante el noticiero que sacan ellos, después de septiembre, cuando se produce el golpe finalmente, donde toda la culpa la tiene Perón, ¿no? Que es lo que pasó. Claro, claro. Sí, ¿Cómo increíble. fue la previa? ¿Cómo fue esa toma, esa decisión? Vamos, bombardeen. ¿Qué pasó en la previa? Bueno, había la idea de sondear qué pasaba si se producía un golpe, que se preparó como golpe, porque incluso había un viato de gobierno que iba a asumir ese 16 de junio, que era por el radicalismo, el llamado socialismo democrático, que no tenía nada de ninguna de las dos cosas, y un representante del Partido Demócrata, que serían los libertarios, los liberales de hoy, y del mundo empresarial, ¿no? Un financista de todo esto que se llamó La Muralla, que era un tipo de la UIA, que puso la guita para esto, más el apoyo de un sector importante de la Marina, ¿no? Que fue clave en el intento de golpe. Claro. Y un poco el contexto que llevó a algunos a participar de esto, ojo, que es una explicación, no es una justificación, fue el conflicto con la Iglesia, ¿no? Claro. Que le cayó muy mal a algunos propios peronistas incluso, y a una parte importante de las Fuerzas Armadas, que el gobierno entra en conflicto con la Iglesia, ¿no? De hecho, los aviones tenían en sus alas el símbolo Cristo vence, Sí. ¿no? Que era una consigna de la Guerra Civil Española, que acá se retoma como una especie de cruzada, ¿no? Contra la barbarie peronista y todo eso. Claro. Entonces, por eso esa noche se queman las iglesias, ¿no? Hay 8 iglesias quemadas esa noche del 16 de junio. Como que la gente de grupos de peronistas entendieron que la iglesia era cómplice de lo que estaba pasando, y que fue clave también en el nucleamiento que llevó a la planificación de este golpe, ¿no? Hola, Felipe, Lucía Ríos, te saludo. ¿Cómo te va, Lucía? Un gusto, muy bien. Igual. Estaban recién hablando de lo difícil que fue crecer, o por lo menos ir reconstruyendo. Entiendo que vos sos historiador y uno va a buscar esa información, pero quizás para la sociedad, como hubo algunas generaciones que quizás crecieron sin esa información más presente. ¿Cómo es que Sí. llegamos a este punto? ¿Y qué crees vos que cómo afectó a la sociedad no tener esa información tan cerca? Bueno, le afecta porque al día de hoy la gente desconoce mucho cuando yo publiqué ayer el posteo con el programa especial que hice para mi canal de YouTube. Ujú. Mucha gente decía no sabía, no estaba enterado, no me lo contaron, no supe, así como había mucha gente que decía estuve ahí, mi papá estuvo ahí, bueno, pero hay una cantidad de gente que no sabe, y fíjate que lo ocultaron muy bien, como ocultaron los fusilamientos, ¿no? Claro. Si no hubiera sido por esa mágica situación de Rodolfo Walsh en La Plata, de hay un fusilado que vive, y empezar a tirar de la soga y descubrir toda la trama de lo que fue la Operación Masacre del 56, también quedaba oculto esto, ¿no? Estos 33 argentinos fusilados por la Libertadora, ¿no? Ajá. Y que por supuesto en los años posteriores no se hablaba del tema, no se enseñaba en las escuelas, con suerte llegaba, el programa de historia llegaba a los años 30, ¿no?
y estaba el hecho maldito tapado, ¿no? El hecho maldito que era el peronismo quedaba, no se enseñaba nunca en la escuela, ¿no? Claro. Ahora, yo lo que noto, Felipe, cuanto más conocemos el pasado, lo que pasó en el 55, Claro. ¿cuánto traidor tuvo nuestra democracia? No, Sí, para no sí, hablar sí. de partidos políticos, pero No, ¿cuántos también traidores? podemos hablar, porque tenés ahí a Tesaire, ¿no? Que era el vicepresidente electo del peronismo en el 54, que va a ser el almirante Tesaire, que el 16 de septiembre del 55 se presenta ante los vencedores y pide una cámara para hablar en contra de todo lo que había hecho Perón en su gobierno, ¿no? Este tipo que fue vicepresidente Perón, que fue un traidor notable, ¿no? El almirante Tesaire. Sí, los traidores, te digo que es una lista Sí, muy interesante. hay que escribir varios tomos de eso, ¿no, Felipe? Sí. Tenemos ahí la idea con Reinaldo Siete Casas de hacer un libro de traidores. Que sí, empezamos a hacer la lista, no termina nunca la lista. Claro, Es claro. tremendo. Lo, lo que va a salir de imprenta eso, Felipe. Sí, no, una locura. Por eso decimos, son por lo menos 2 tomos, ¿viste? Porque Claro. si no, sí, es tremendo. La tradición es una cosa espantosa, ¿no? Y que tiene distintas aristas, ¿no? La patria, la traición de una persona, la traición de una idea, ¿no? Hay como muchos modelos de traidor. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Suele decirse, Felipe, que la historia ilumina el presente, pero acá me parece que también se puede hacer el ejercicio opuesto y Sí. decir que la falta de atención que tuvo el bombardeo Claro. en su momento Sí. impidió prefigurar lo que pasaría durante décadas y décadas después en la Argentina, que es, vos dijiste Exactamente. terrorismo, y yo te agrego, Sí. de Estado, De Estado, por supuesto. porque esto estaba Sí, claro. enclavado Sí, en, las sí, fuerzas, en el sector de las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que lo que decís es totalmente así. Agrego que no hay ninguna garantía, ¿no? De que eso suceda, de que la historia ilumine. Claro. Pero la historia tiene buenas intenciones. Lógico. La buena historia. Después que la gente lo tome o no lo tome, ya es otra cosa que no es responsabilidad nuestra, ¿no? Y después una Eh, cosa más que te quiero preguntar. Pero digo esto, Sí. ¿sabes por qué? Porque es muy gracioso, porque me dice, bueno, te sentís frustrado de que la gente repita. Le digo, primero no me siento tan omnipotente, ¿no? Y después, bueno, ya depende de la gente, que uno hace todo lo que puede para que la gente conozca la historia, después está la gente si lo toma o no lo toma, ¿no? Sí, tu laburo es ampliamente reconocido por eso, Felipe. Por último, por mi parte, Sí. que nos cuentes un poquito lo que fue la reacción de Perón, más allá de la primera reacción Sí. muy volcánica en el peronismo frente a este hecho. Sí. Después de la sensación como que Perón se da cuenta de lo que Mm. está enfrentando y es como que tiene una respuesta como más pacificadora. Sí, ¿Y totalmente. qué te parece sí. que implicó esto para el futuro y para el desenlace meses después del golpe de Estado del 55 en toda la regla? Bueno, fue un error, ¿no? No haber castigado con todas las leyes que tenía a mano y que le permitían incluso la ley marcial, ¿no? Para estos asesinos, y después se da cuenta que se equivocó, ¿no? Porque ya Evita le había dicho cuando fue el primer alzamiento de los Menéndez en el 51, le dijo, te hay que fusilarlo porque te van a matar a vos, ¿no? Y él dice que no, bueno, que no están dadas las condiciones, y en el 55 eso primero empieza con un intento de pacificación, abre las radios a la oposición y todo eso, y después se da cuenta que esa misma gente a la que le está dando esos medios y todo eso está preparando el golpe. Y ahí era el famoso discurso del 5x1, pero ya es tarde, ¿no? Ya era tarde, claro que fin sí. de agosto del 55, ya las cartas estaban echadas, ¿no? Fue una reacción tardía, evidentemente, ¿no? Claro, porque yo escucho a muchos en el peronismo que dicen, si Sí. Perón hubiese fusilado, hablan del 51. Claro, el 51 y Claro. también del 55, ¿no? Porque este fue mucho más grave lo del 55 con esta cantidad de muertos. Claro. El 51 fue un intento de alzamiento que tenía que ver con el enojo que tenía el poder con la candidatura de Evita a la vicepresidencia, ¿no? Claro. Ese fue el motivo del golpe de los Menéndez, digamos, ¿no? Que fracasa rotundamente, pero que también ahí se había formado una especie de gobierno fantasma con nuevamente la Unión Cívica Radical, Claro. Américo Violdi del socialismo, los liberales de la capital, bueno, todo. Claro, La misma gente. uno de esos aviones, Felipe, no lo manejaba el señor Carranza, que hoy tiene una estación de Sí. subte, ¿no? No fue eso, sino que fue un atentado con bombas en el 53 en la plaza que causó Sí. 5 muertos. Claro, en una asamblea de la Fue- CGT.
Ese fue un acto de Perón en la Plaza de Mayo. Ajá. Hubo más, creo que 7 muertos con el atentado que hizo Carranza. Lo que sí era, sí en los aviones estaba un personaje del radicalismo de derecha que fue Zabala Ortiz, Claro. que fue luego canciller de Ilia, ¿no? Pero sí, el radicalismo estaba muy implicado en el golpe, ¿no? Absolutamente. Claro que sí. Así es. Felipe, para cerrar por lo menos también de mi parte, Sí. y te saco un segundito de Sí. esta efeméride tan terrible de la que estamos hablando. Murió Carlo Ginzburg. Sí, bueno, un genio, uno de los más grandes historiadores del siglo XX, sin duda, junto a Hoffman, junto a Thompson, a los grandes, y un tipo que se preocupó mucho por hacer una historia cercana a la gente y también dando la importancia a los pequeños detalles, ¿no? A la microhistoria, la supuesta microhistoria que permite explicar la gran historia en muchos casos, ¿no? El queso y los gusanos es un librazo que te lo recomiendo, entre otros tantos trabajos de Ginsburg, que es un genio, ¿no? Genial, genial. Hermoso. Y ahora déjame cholulear Bueno. un poco, Felipe, contame, ¿ya están trabajando en el libro este que hablábamos recién de los traidores? No, estamos ahí empezando. Están charlándolo. Lo que sí los quiero invitar para mañana Dale. a la Universidad de La Matanza, Vamos. que estamos a las 21 con el querido amigo Pedro Saborido, Upa. estrenando Historias Argentinas 2. Uy, qué lindo. Un recorrido que está buenísimo. Mañana en la Universidad de La Matanza están invitados si quieren entrar. ¿A qué hora? A las 21 horas. 21. En el Teatro de la Universidad, que es una maravilla, hermoso teatro. Perfecto. Felipe, gracias Bueno. por tu tiempo, te abrazo Bueno, fuerte, gracias. Abrazo grande. Chau. Felipe Piña, entonces, nuestro historiador de cabecera, nuestro historiador argentino, hablando de este suceso dramático que sucedió un día como ayer de 1955. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Reunión no puede ser un mail. ¿Qué está pasando en el mundo?
casi las 3 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina. Sí. Aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos 14 grados de temperatura. Ajá. Y el sol tímido con algún Hay un rayito, poquito poco ahí. por acá, poco por allá. Antes de la nota con Felipe, estaba Marcelito hablando de un tema que me interesa mucho y que tiene que ver con la vida institucional brasileña. Tenemos relación entre la justicia y la ultraderecha, encuestas en Brasil y un cierre para discutir el tema Cristina. ¡Epa! ¿Todo la, junto? Retomamos rápidamente, decíamos, primero les cuento, después vamos a Dale. ver y escuchar algunos testimonios y cosas que pasaron al respecto de esta cuestión. Un sorbito de Toma, mi coquita. amor. Gracias. Y después, bueno, vamos a debatir, si les parece. Sí, por favor. Decía, el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, condenó al tercer hijo de Jair Bolsonaro, exdiputado federal, a 4 años, 2 meses de cárcel, 8 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por obstrucción de justicia y coacción. Este hombre no es diputado, acabo de decir exdiputado, Ajá. porque dejó prácticamente su banca, se fue a vivir a Washington a hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos para, y esto es público y de hecho ahora lo vamos a ver, para que Donald Trump aplicara sanciones a los jueces que condenaron a Jair Cierto. Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Cosa que inicialmente logró. Bolsonaro padre, recordemos, cumple pena de prisión domiciliaria por motivos humanitarios. Él tiene muchos problemas de salud. Está condenado por intento de golpe a 27 años y 3 meses de cárcel. Bien. Nada menos, inhabilitación perpetua. Por el intento de golpe, ustedes recordarán el asalto a los 3 poderes de Brasilia El 1 de en enero. enero del 2023, para propiciar, para generar una reacción militar. Esta era la idea. Y frustrar la asunción de Lula da Silva, que iba a ser el 20 de enero Exactamente. de ese año, después de haber ganado la elección de octubre-noviembre de 2022. Al ausentarse de su banca y faltar a más de un tercio de las sesiones, la Cámara lo expulsó a Eduardo Bolsonaro, porque así lo permite la ley vigente en Brasil. Y él siguió en Estados Unidos, en Washington, haciendo lobby. Y consiguió resultados, tanto que en el primer tramo del gobierno de Donald Trump, los departamentos del Tesoro y de Estado acusaron al gobierno de Brasil y a la Corte Suprema de Brasil de abuso de autoridad, censura, violación de derechos humanos, represión a la oposición. En base a esto, Trump decidió, ustedes recordarán, un arancel punitivo del 50% a todos Claro. los productos brasileños De que acuerdo. entraban a Estados Unidos y, esto es muy importante, cancelación de visados, congelamiento de activos y prohibición de operar con bancos estadounidenses al juez de la Corte, Alexandre de Moraes, que había sido el instructor dentro del Supremo del juicio contra Bolsonaro padre, a la esposa del juez de Moraes y al fiscal general. Una barbaridad. Exactamente. Una barbaridad. Una Ahora, barbaridad. cuando este hombre se instala en Washington, él da entrevistas por medios, en radios, en televisión, a la prensa escrita, en la que él reconoce que estaba rosqueando esto en el gobierno de Trump. Todas estas sanciones se fueron desmontando con los meses por la acción política de Lula da Silva frente al propio Donald Trump. La verdad, una actitud, más allá de simpatías personales, muy digna de Brasil Sí, como país, absolutamente. de resistir, de no dejarse avasallar, de denunciar y de lograr diplomáticamente y políticamente, con el peso internacional que tiene Brasil, por lo que es Brasil en la región y por su pertenencia también al grupo BRICS, su relación con China, su relación con Rusia, porque esta es la política internacional. Que eso Así es, se hace. eso ¿no? es, claro que sí. Logró que Trump diera marcha atrás con todo esto. No obstante lo cual, Eduardo Bolsonaro se quedó rosqueando en Washington. Ahora, le dieron bola a Bolsonarito. Claro. Le dieron sí, bola. porque él es Quique, Lucía, él es el rostro visible del clan Bolsonaro frente a la extrema derecha internacional. ¿Ustedes se acuerdan de Steve Bannon, que fue el Sí. estratega de la primera campaña de Trump en el 2016, bien digo? Bueno, él era el referente de ese movimiento en América Latina. Este es el más ultra del clan. Claro. El más machirulo, Sí. las tiene todas, ¿no? A ver, ¿cómo funciona el Supremo de Brasil? Es un organismo que tiene en la actualidad 11 miembros Oh, y funciona por salas. bien.
Esto es interesante. La condena la pronuncia una sala, que es la primera sala, compuesta por 4 magistrados. Hay una crítica siempre que se hace a estos juicios contra funcionarios públicos que tienen como fuero privilegiado el Supremo Tribunal Federal, que es como que no tienen instancia de apelación. En realidad la tienen en otra sala y en el pleno del mismo Supremo. Pero bueno, es una particularidad del sistema brasileño. Otra cosa que alega Eduardo Bolsonaro es que él, al ser removido de la Cámara de Diputados, ya no es funcionario público, con lo cual este no es el juez natural. Claro. Hay toda una disputa, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Ahora, ¿cuáles son los... Esto realmente es interesante y nos va a llevar a Argentina al final. ¿Cuáles son los 4 jueces de la primera sala del Supremo Tribunal Federal que lo condenan? Bueno, el mencionado Alexandre de Moraes, que fue el instructor del caso y que fue nombrado por Michel Temer después de la destitución de Dilma Rousseff, del impeachment, ustedes recordarán. Ahora, los otros 3 son Flavio Dino, que es el presidente de esta sala, nombrado por Lula da Silva, todo en gobiernos anteriores. El otro es Cristiano Zanin, también nombrado por Lula da Silva. Y la cuarta es Carmen Lucia, también nombrada por Lula da Silva. Ah, mira vos. Ya vamos a llegar. Mira vos. Algo estoy Ya viendo. vamos a llegar. Estoy viendo al final. Vamos a empezar a compartir los materiales. Lo que decía el instructor del caso, el juez Alexandre de Moraes, para fundamentar los cargos contra Eduardo Bolsonaro, les voy a pedir que me mantengan al aire para que yo vaya haciendo una somera traducción del portugués de lo dicho por de Moraes. Vamos a escucharlo. A ver, ¿qué dice de Moraes? Uma atuação de ex-deputado federal. La actuación del exdiputado federal. Representando-se ou se colocando como representante do povo brasileiro. Colocándose como representante del pueblo brasileño ante un gobierno extranjero y actuando contra el pueblo brasileño as instituições y brasileiras, las instituciones. atuando contra o poder Y judiciário el poder brasileiro. judicial. Levando informações Llevando sigilosas, informaciones secretas informações processuais y sigilosas procesales a autoridades a las autoridades de Estados Unidos. norte-americanas, insistindo mesmo que isso causasse grande prejuízo econômico, social Insistindo do Brasil, para que eso causara un gran insistindo na perjuicio atuação económico y para social al pueblo favorecer, brasileño. o seu próprio país. Este juez, recordemos, fue uno de los sancionados por Donald Trump. Claro. Y su esposa. ¿Y su esposa? ¿Qué tiene que ver acá? También en la defensa de Bolsonaro, quien vale señalar, y es interesante y viene a cuento de lo que vamos a seguir mencionando, lo recusó la defensa de Bolsonaro, que es un abogado de oficio que le pusieron, porque él tampoco puso representante legal. Él desconoció este proceso desde el principio. Claro. Y lo recusó por, bueno, haber sido el juez instructor del caso contra Bolsonaro padre y ser también el instructor del caso contra Bolsonaro hijo. No le importó No al le juez de importó. Moraes y a sus pares que rechazaron esta recusación. Vamos a escuchar ahora lo que decía como cierre del anuncio de la condena por unanimidad de esta primera sala de la Corte brasileña, Flavio Dino, para resumir un poco lo que había sido el consenso de los magistrados. Ao acompanhar, forma-se, Está anunciando su voto portanto, que va unanimidade a e proclama. acompañar por unanimidad el A voto turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares. y que toda la sala relativas rechazó ao impedimento do los relator, recursos nulidade por da unanimidad, citação por ejemplo, la policial, não suspeição recusación, do processo, imunidade parlamentar, ausência de justa causa, todos no sus mérito, argumentos, estabeleceu a condenação y establece por unanimidad do la condena acusado del acusado Eduardo nos Bolsonaro. termos do artigo 344 do Código Penal. É a proclamação, nós faremos um intervalo de 15 Ahí minutos. anuncia un intervalo de 15 e em minutos seguida retornaremos para a dosimetria, passando para a palavra después anunciar ao lo que ellos ilustre llaman relator. dosimetría, que es decir, esta es la declaración de culpabilidad, después la dosimetría es la medida de la pena, Claro. que finalmente es de 4 años, 2 meses y 8 años de inhabilitación. Vamos ahora a compartir la primera reacción de Carlos Bolsonaro desde Washington en X, en la red X, la ex Twitter. Vamos a decir también que después él siguió posteando cosas y posteando videos en los que él se declara en rebeldía contra este caso y se declara un perseguido político que no puede volver a su país, que es un exiliado contra su voluntad y que se queda en Estados Unidos Bueno. incidiendo menos, pero protegido. Claro. Vamos a ver el posteo en el que dice: tomo conocimiento, vamos a ir rápidamente, es muy Sí, porque largo. es muy largo. Una vez más por la prensa, él no se declara informado por el tribunal, por lo cual desconoce el fallo, y dice que también él desconoce el crimen por el que se lo condenó, refiere no haber sido citado según lo que marca la ley, pero la verdad hay que reconocer, y esto es un agregado mío, que él es el que decidió no nombrar abogado,
ausentarse del país y mantenerse al margen del proceso. No es que nadie le avisó, sino que él no se da por enterado. Claro. ¿No? Sigue Eduardo Bolsonaro. Reside en Estados Unidos en una dirección que la prensa brasileña se empeñó en localizar, filmar y publicar, así que, según él, se lo puede encontrar y que no lo encontraron, y que reconocer la acusación y la condena por reportes periodísticos, no sustituye la citación prevista en la ley y en los acuerdos internacionales que ahora reivindica. Dice que cualquier sentencia que no respeta el debido proceso legal es nula. Y que después de tantas derrotas electorales, hasta el juez de Moraes lo sabe. Que lo que intentan es sacar su nombre de las próximas elecciones, seguramente algún cargo legislativo. Recordemos que su hermano Flavio Bolsonaro es candidato presidencial. Claro que sí. Dice, al final tengo confianza en la restauración de la democracia brasileña con la victoria de Flavio Bolsonaro, que permitirá que cientos de exiliados por fin puedan retornar a la patria. Este párrafo es muy significativo. Habla de exiliados. Él va a ser uno de ellos. Claro. Habla de restauración de la democracia brasileña, con lo cual está instalando la idea de que impera en Brasil una dictadura, que es lo que le había vendido a la administración Trump, y que toda reparación entonces queda supeditada al resultado de las elecciones de octubre. Desconoce el fallo, como les dije, publica videos fundamentando que se va a quedar en Estados Unidos. Ahora, esto también es interesante. El hermano del candidato presidencial, Flavio Bolsonaro, también desconoció el fallo, habló de venganza, de inseguridad jurídica y dijo no vivimos en democracia en el video que vamos a pasar ahora. Bom, pessoal, mais uma grande injustiça cometida contra una gran Eduardo injusticia Bolsonaro, contra su hermano. processo que é absolutamente nulo. Un proceso sob qualquer absolutamente aspecto nulo. que se olhe, porque o Alexandre de Moraes, ele Inviste contra el juez de Moraes, que debería haberse abstenido de participar por haber condenado a su padre. Nesse processo, ele é suspeito para julgar, porque é público e notório e virou uma questão pessoal. Dice que tenía este juez una cuestión personal contra Jair Bolsonaro y su familia, contra o Eduardo. y que es una venganza. Reitera los argumentos de su hermano de que no fue citado legalmente, formalmente, para comparecer. Não dá para alegar que ele, em função do que ele dizia nas lives, e que obviamente ele sabia por intermédio da imprensa o que estaba Y acontecendo. que él se enteraba, su hermano, por medio de la prensa de lo que pasaba. Claro, bueno, lo mismo que dijo él, sí. Pero sigue hablando de mentiras, de venganza. Porque ele é ex-deputado. Y que el Supremo no debería haberlo juzgado porque es un exdiputado. Los argumentos de su hermano, ¿no? Sí. Quero dar os parabéns aqui à Defensoria Pública da União por ter feito a defesa dele, ainda que a revelia dele, mas uma instituição que mais uma vez mostra a sua importância. Então, gente, é muito ruim. Pondera a la defensa oficial, más allá de que, bueno, salió derrotada, el abogado que le pusieron patrocinante. Para perseguir aquelas pessoas que y habla de persecución por parte de la justicia y del poder político, y que eso no puede seguir existiendo en Brasil, van a seguir luchando, y que le dice a su hermano que siga firme, que siga luchando por la libertad, que lamenta que no pueda estar en Brasil, pero la realidad es que no puede estar, con lo cual convalida el carácter de prófugo de Eduardo Bolsonaro. Y cita a Dios, vamos a llegar hasta allí, desconoce esto, habla de que ya no vivimos en una democracia, lo dice explícitamente, y básicamente valida el estado de rebeldía en el que se puso su hermano. Ahora, Lula se refirió elípticamente, Lula participó en Francia en la reunión del Grupo de los 7, sí. Los principales 7 países industrializados, desarrollados. Hay invitados, está Lula, está la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la autoridad de la Unión Europea. Así se expresaba Lula enfáticamente en su discurso, hablando de la amenaza de las extremas derechas para el mundo y para Brasil y para la democracia puntualmente. Vamos a escucharlo. La extrema derecha grita, mente y ataca. La extrema derecha grita, miente y ataca. No hay que tener miedo de hablar. O risco que a extrema derecha representa a democracia no es retórico, es real. La amenaza que representa para la democracia no es retórica, sino real. Y ahí se refiere al intento de golpe de enero del 23. Dijo el Papa León XIV que la democracia no se puede tornar una máscara para el dominio de las élites económicas. Desmascarar aqueles que dizem estar do lado do povo, mas gobernam para os mais ricos. Que dizem ser patriotas, mas opõem a soberania à venda
e pede sanções contra o seu próprio país. Que Bueno, portanto, esto yo cometí un error. No fue en esto todavía no es en el marco del G7, sino en la cumbre progresista de Barcelona. Ajá. Después sí vamos a tener un video de Lula hablando en una parte interesante en el grupo de los 7. Ahora vamos a pasar a una encuesta, la Sí. última encuesta. De electoral. Electoral para las brasilera. elecciones de octubre. Qué miedo. Es una encuesta muy seguida, muy tradicional, que le encarga la Confederación Nacional del Transporte, una entidad patronal, a la consultora MDA. Yo te diría es una de las más tradicionales y más respetadas encuestas de Brasil. Vamos a ver los resultados que da. Hay una recuperación muy fuerte de Lula en el último mes, yo diría, sobre todo en base a lo que es el voto juvenil. Ah, mirá. Para primera vuelta hay candidatos menores, obviamente. Está dando en este momento 49% para Lula, que coincide básicamente con su nivel de aprobación, y 33% para Flavio Bolsonaro, que se vino a pique. Supieron estar más parejo, ¿no? Sí, Sí, estaban claro. empatados. Y para, Por eso dije, qué miedo. y para el segundo turno, frente a la encuesta anterior, Lula subió 4 y el otro cayó 4. Mirá. Y hoy, si se votara, según este sondeo, que es coincidente con otros, Datafolia, con otros. Lula 57% a 43% de Flavio Bolsonaro. Tremendo. El tema no pasa por esta condena que explica este movimiento en las encuestas, sino con un escándalo que viene arrastrando Flavio Bolsonaro y del que hablamos en el programa. Ustedes tal vez lo recuerdan, que surgió una grabación de una conversación en la que él le pedía a un ex banquero prófugo y condenado por fraude financiero dinero en negro para supuestamente una película una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. Dinero en negro, campaña electoral, financiamiento de campañas. Ojo que Flavio Bolsonaro está en peligro de ser excluido de la contienda electoral por todo esto. Ah. El Poder Judicial brasileño no está jodiendo con la extrema derecha. No se lo está tomando a chiste. Claro que y sí. Alexandre de Moraes, un hombre nominado por Michel Temer, que fue un presidente de verdad de una legitimidad lamentable, Sí. es el principal, es la bestia negra de la extrema derecha brasileña. Ojo con esto, y ojo con estas declaraciones de Flavio Bolsonaro, diciendo que no hay democracia, diciendo que el fallo de la Corte es ilegítimo y que hay abuso de poder. Ojo con la candidatura y ojo con este proceso electoral. O sea, hasta podría caer la candidatura del Bolsonaro. En teoría sí, yo imagino que, que digamos. así como están las encuestas, sería un error. Sí, no hace falta. Déjalo que se prenda fuego solo. Pero, a ver, ahora yo quiero compartir con ustedes para después ahí sí ir a una reflexión final en la que les pido que me ayuden. Sí. Una parte, ahora sí, sin error, en el grupo de los 7, en el que están Lula, alguien metió un micrófono ahí, en el que están Lula, Kristalina Georgieva y el canciller de Alemania, Merz, y Lula habla y dice estas cosas. A ver. En Estados Unidos los republicanos gobernaron más tiempo que los demócratas, dice Lula. Y también en Francia los socialistas estuvieron menos tiempo gobernando que los conservadores. ¿Y eso qué prueba? Le dice Lula a sus interlocutores. Que el mundo no es de izquierda. Se ríe Kristalina Georgieva. El mundo está en el camino del medio, dice Lula. Esa es la verdad. Le dice Kristalina, cuando usted fue presidente por primera vez, todos esperaban que fuera un presidente de izquierda, pero no lo fue. Y él le dice, yo nunca fui de izquierda, nunca fui izquierdista. Y después cuenta que en realidad él tenía, ya lo podemos interrumpir, buenas relaciones con los sindicatos de Alemania, de España, de distintos países, pero que él nunca fue de izquierda. Él ya en su momento, en su primera presidencia, una vez dijo, yo nunca fui socialista. Sí. Acá la pregunta que yo tengo, en función de lo que charlamos y de esto, es si importa cómo se define él públicamente, o si lo que importa es cómo gobierna. Claro, ¿cómo gobierna es el problema? Y si él piensa que Brasil, como tantos países capitalistas, tienen opiniones públicas y electorados que van por el camino del medio, ¿cómo se da la pelea política y discursiva para después gobernar de un modo progresista? Y lo quiero vincular, y ahí sí ya los escucho a ustedes, con los 4 jueces que son los que condenan a Eduardo Bolsonaro. 3 de ellos nombrados por Lula da Silva. Claro. En la Argentina hoy hay una gran
una gran movilización en un sector del peronismo que pone por encima de todo la consigna Cristina libre, cuando tal vez uno podría pensar, estamos acá retomando alguna conversación anterior, que podría ser poner la carreta delante de los caballos. Tal vez hay que ganar elecciones, no hay que hacer las macanas que se hicieron en el gobierno del Frente de Todos, que dejar cientos y cientos y cientos de cargos judiciales sin ocupar, dos asientos en la Corte Suprema sin ocupar, un procurador general que sigue siendo interino, nombrado interino por Mauricio Macri, que todavía está hoy allí, que es Casal, interino. Entonces capaz que es una cuestión en la que hay que pelear el poder, ¿no? Bueno, yo pregunto y los escucho. Me gusta este debate, algo un poquito, muy rápidamente debatimos fuera del aire, nosotros debatimos mucho fuera del aire, aparte Marce trae muchas preguntas, cosa que eso siempre se valora, y coincido y me parece muy interesante que aparezcan tensiones en el buen sentido dentro de lo que uno cree que es la izquierda, no de lo que es la derecha. De lo que es la izquierda, sí, o las o el izquierdas. Campo popular, como se o lo el campo quiera popular, mencionar. exactamente. Yo creo que eso que vos decís que hay que empezar a debatir, o no sé si empezar a debatir, pero que se tiene que poner por delante el poder, por ende, para mí van de la manito, qué tipo de política uno espera o las personas queremos con la diversidad que tenemos, más que una consigna que yo coincido 100% con vos, la están poniendo por delante antes de... Porque cuando uno debate el política y debate el poder, está debatiendo lo que quiere que suceda en un país, lo que quiere que le suceda a la sociedad, lo que quiere que hagan los pibes, el sector juvenil, lo que quiere que le suceda a los jubilados, a los trabajadores y trabajadoras, que de hecho hago un puente con lo que vamos a hacer a hablar después en mi columna, ¿no? Sobre, por ejemplo, los trabajadores de plataformas. Es pensar la política en vez de pensar, y nadie está diciendo que no hay que discutir eso. En este caso... De repente hay que discutir la situación del Poder Judicial. Yo lo de Cristina, creo que Cristina tiene que dar sus explicaciones. Ustedes ya saben lo que yo pienso. Creo que está condenada con un montón de vicios procesales. Sí creo que hay cosas que ella tiene que explicar a la sociedad y a la justicia. Sí, yo realmente pienso eso. Ahora, si se da esta cuestión, si se plantea esta sensación que es más que una sensación, es una certeza que todos tenemos en Argentina de que hay un poder judicial totalmente sesgado. Sí. Si sos peronista, pasás por un molinete, si no sos peronista, pasás por otro molinete y te absuelven y no te investigan. No pasa nada. Ahora está el juez Lijo que lleva la causa Adorni en París con el ministro de Justicia. Sí. Un enchastre. Sí, anda a pedir la objetividad. Un enchastre. Claro, claro. Por eso digo, pero aún concediendo esto, hay una situación del Poder Judicial que tiene que ser abordada. Sí. Y que no la puede abordar tampoco el peronismo en soledad. ¿Qué hace Lula cuando dice yo no soy un izquierdista? ¿Dice la verdad? Me parece que no. A ver, no se compadece con lo que él dijo durante toda su trayectoria política, pero está hablando en un cenáculo del poder. Claro. Está hablando con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Ahora, después el tipo gobierna como tiene que gobernar. Y hace lo que tiene que hacer. Pero incluso hasta me parece una estrategia, perdón, claro. Kikín, me parece una estrategia hasta muy valiente que se la puede permitir él con la espalda que tiene. Que se la puede que permitir. La izquierda brasileña Total. le banca que diga yo nunca fui de izquierda. Está bien. Nosotros ese problema no lo tenemos. Porque si a mí me preguntan, che, ¿vos sos de izquierda? No. ¿Sos de derecha? No. ¿Qué sos? Peronista. No soy ni de derecha ni de izquierda. Y me parece que ese camino lo está llevando... A ver, ¿qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de izquierda? Que la empresa petrolera nacional haga inversiones en el mundo, proteger tu moneda, proteger tus fronteras. Cuando los yanquis le quisieron meter el 50% de aranceles, sí. ¿Qué hizo Brasil? Bueno, nosotros te vamos a poner el 50 vos. Y cuando, a Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí. Y cuando Estados Unidos dijo, cuando la red X, o Sí. antes Twitter, no quería cumplimentar las leyes brasileras, La Sanción. justicia suspendió Twitter. Sí. Una semana a Elon Musk en la cara le cerraron Twitter. En el medio de todo ese quilombo. Claro que sí. Sí. ¿Y qué hicieron? Arrugaron. Dijeron, bueno, no, está bien. Ponémele. Entonces, a veces hay que saber decir que no. Decir que no, ¿es de izquierda? No, eso es conciencia nacional. es de Eso es brasilero. proyecto nacional. El tipo defiende Soberanía. Brasil. Eso Defiende es un Brasil. proyecto nacional. Y por el otro lado, poner el carro delante de los caballos, que sería hacer las cosas al revés. Hacer campaña, te lo traduzco, Quique, querido.
hacer campaña con consignas maximalistas sin darse cuenta de que si no ocupás el centro perdés. Pero por supuesto. Y que acá es ir a hacer campaña diciendo el presidente peronista, el próximo, se tiene que comprometer en la campaña ante toda la sociedad que va a indultar a Cristina. A mí me parece que es una consigna piantavoto. ¿Qué querés que te diga? Para mí también. Sí, para y mí voy a decir también. una cosa, ¿qué iba a decir? Cuando Lula dice el pueblo, los pueblos son van por el centro. Sí. Por el camino del medio, dice. Sí, por el camino del medio. También me parece algo interesante porque trasladándolo a Argentina, por supuesto no estoy hablando de Brasil, pero me parece que cabe... Él habla cabe, de todos los países de Occidente. Totalmente, con las particularidades, como bien Quique decía, ¿no? Como en Argentina políticamente, bueno, medio que nos tiramos siempre como a lo binario, ¿no? De un lado del otro. Hay matices. Pero hay un electorado que oscila. Bueno, ese electorado que oscila, que decís vos, para mí, humilde opinión, está cada vez más grande, es cada vez más diverso, es cada vez más interesante y creo que uno de los grandes errores de la política en general de este momento es no mirar a esos sectores que incluso quizás en algún momento votaron el peronismo, quizás actualmente en la última elección votaron a Milei que quieren vivir mejor. y que nadie los está escuchando. Totalmente. Y que, porque quizás no les cabe una etiqueta, porque quizás no les cabe la etiqueta de la izquierda. Y hay mucha complejidad en esa mirada y nadie está prestando atención ahí. Total. Y lo que dice Lula es un tipo que aparte se está dando cuenta de la realidad. Él ahora yo puedo decir que despegó en las encuestas por el momento. Sí. Esto puede cambiar. Sí, claro que puede cambiar. Pero venía peleando palo y palo contra Sí. el hijo de un tipo condenado por un golpe de Estado que vio el mundo. Sí. Que lo vio el mundo. Es un loco o sea, esto, ¿eh? hay un núcleo, un piso de la derecha dura en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en donde vos quieras en Bolivia. mencionar en este hemisferio, que está arriba del 40%. Sí, sí, sí. Y esa es la realidad con la que hay que lidiar. Y Lula entonces dice, un Lula en campaña, al lado de Cristalina Georgieva, mientras le toca el brazo, le habla, le dice, yo nunca fui de izquierda. Claro. Ahora llega al poder y le enchufa un impuesto a las grandes fortunas. Claro, claro. ¿Eso es ser de izquierda o no? Bueno, no importa. Llámalo como quiera. Claro, llámalo como quiera. Yo no me acuerdo. Me parece súper interesante. Yo tengo muy presente el 2010, aniversario del 25 de mayo, con 10 presidentes caminando sin custodia en el medio de la Plaza de Mayo. ¿Éramos de izquierda en ese momento? No sé, era una Latinoamérica que estaba creciendo económicamente, socialmente, y después los mismos pueblos votan la destrucción. Entonces es raro, estamos viviendo este mundo. Y otra cosa que quiero decir, todo lo que vos repasaste también, que tenés mejor memoria que yo tengo pésima memoria, de lo que fue la respuesta de Brasil cuando toda esta andanada de Estados Unidos, la detallaste muy bien. Eso se lo permite Brasil con sus 210 millones de habitantes, su carácter de economía ordenada, Sí. con un gobierno de izquierda ordenada, macroeconómicamente ordenada, pujante, con crecimiento, con política productiva. Es un suicidio, y lo voy a decir en francés, y es una pelotudez que la Argentina le dé la espalda a su mejor amigo en el mundo, que no es Lula, es la República Brasil. Federativa de Brasil. Que somos amigos desde tiempos inmemoriales. No podemos tener esta discusión. Lo que pasa que también... Es insólito lo que estamos haciendo en términos de política exterior. Olvídate de Milei. Bueno, a ver, Macri arranca su gobierno. Vamos a ser justos. Con la misma prédica de vamos a romper el Mercosur, vamos a flexibilizar el Mercosur. Pero se le sienta la UIA y le dicen, ¿sabe qué pasa? Todas las o el grueso de las exportaciones industriales van al Mercosur. Son a Brasil, claro. Tranquilo. No rompió nada. No dijo nada, no. No rompió nada. Este vino a romper. Porque vive aislado. Vive en un mundo, en un castillo en el aire, de ideología y de dogma. Y vive en Twitter y vive aislado, viejo. Ese es el tema. Entonces uno tuvo que escuchar en el comienzo de este gobierno a la primera canciller, Diana Mondino, la señora que debe ser respetable, pero que no entendía nada. Nada entendió. Decir, no tenemos nada para ganar en términos de comercio y de inversión con el mundo emergente, solamente con las democracias del mundo libre. No miró un informe de comercio exterior argentino de su propia dependencia. Tal cual. No es así. Nosotros comercializamos con Rusia desde la dictadura. Con Rusia. Claro. La dictadura se le plantó a Estados Unidos por el embargo triguero. Claro. ¿Te acordás? Sí, claro que sí. Estados Unidos no fue a los Juegos Olímpicos en Moscú. En Moscú. Exacto.
Y la dictadura dijo, no, pará, nosotros le vendemos trigo, macho. O me compré el trigo vos. O sí, o me lo compra él. La dictadura. Claro. Videla. Videla. Por eso. Por eso. Mirá cómo estamos. Bueno, espero que les haya interesado. Ay, pero qué debate hermoso, Marcelo. Eso, me Gracias. quedaría hablando todo el tiempo Sí, de yo eso. también. Pero la pitaluga me dice, vamos a una tanda y tengo que hacerle caso, por supuesto, es mi jefa. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
El algoritmo es una cosa, Salgan al Sol es otra. 35, pasaron de las 3 de la tarde. Mira, sube un poco la temperatura. ¡Ay, a 15! Sí, ya estamos en 15. Nos conformamos Festejamos todo. con las décimas. Claro, Qué el 3 a baja 0 está de la ayer. vara, qué baja está la Bueno, vara. tenemos pocas cosas para festejar. Bueno, ayer un triunfo. Bueno, con mis amigas decíamos unas ganas de festejar algo con mayúsculas. Invítenme a un casamiento. El carnaval. El carnaval, claro que sí. Muy bueno. Che, quiero decir que hoy está ¿Qué? jugando. Decilo. En este instante está jugando Portugal-Congo. Mirá Portugal, el gran candidato. Uy, ¿cómo viene? 1-1. 1-1, mirá. Y a las 5 de la tarde juega Inglaterra-Croacia. Por supuesto que voy a estar con la bandera. Modric. Con la Si bandera. yo subo el canal, digamos, no explota nada. No, no explota, nada, subí el busca canal, nada. vamos a subir el Vamos a canal. ver, vamos Sí, a sí. ver. Mientras tanto, Lucía Ríos, contame cosas. Bueno, ¿cómo estamos cómo se llevan ustedes con los trabajadores de plataformas? ¿Tienen gente conocida que está manejando Uber, Rappi? Yo tengo sí, ex pero- compañeros de trabajo Sí. Sí, que están ubereando. Ubereando. Sí. Sí, yo también. Bueno, en Argentina sabemos que en los últimos años el trabajo asalariado registrado, Sei morto. say no more, Sí. disminuyó un montón. Y bueno, la verdad que es cada vez más habitual conocer personas de nuestro alrededor, incluso profesionales Sí. o con otros trabajos que quizás sobrevivían y vivían bien, que tienen que, de alguna manera, sumar un ingreso más con Rappi, Uber, etcétera. Porque también, más allá de que el trabajo registrado disminuyó, también las personas están necesitando complementar su economía con estas plataformas. Claro. Un docente que hace Uber, Sí. una abogada que hace Rappi, no Sí, sé, científicos, científicos. Fuerza de seguridad. fuerza de seguridad. Me tocó un montón de Uber pibes de fuerza de seguridad. Bueno, de hecho, el Sí. presidente Ojo con eso. el Sí. presidente habilitó a los milicos para que puedan uberear. Sí. Bueno, Buenísimo. Buenísimo, medida. quédate tranquilo, sí. Gracias. todo muy normal. presidente. Todo muy normal. Sabemos que las empresas no reconocen a estos trabajadores como tales, no los reconoce No, como claro, trabajadores, claro. los reconoce como independientes, cuentapropistas, socios, algunos han sí. dicho. Bueno, la verdad es que el último año el trabajo en plataformas se saturó, la calidad, por supuesto, tampoco mejoró No. y también, de hecho, ya partimos de una base de precarización bastante importante, pibes y pibas que en esos trabajos no tienen derechos laborales Nada. de ningún tipo. Y por supuesto, en estos últimos años, últimos 3, podríamos decir, no hubo avances en cuanto a la regulación de protección de derechos. En algún momento, antes de que asumieran Milei, hubo algunos intentos, me acuerdo, ¿cómo se llamaba el de Canillitas? Plaini. Plaini, sí. Plaini estaba impulsando algunos proyectos, otros abogados también laboralistas, sindicatos, hubo ahí también experiencias sí, la engaña sindicales. pichanga ahí es que te dicen los que no tienen ganas de hacer nada a favor de estos trabajadores, dicen que ellos no lo quieren, que no quieren nada, que no quieren regular. Yo no creo que No. nadie no quiera que si tenés un accidente con la moto, Sí, hay alguien que te tengas cubre. un seguro, un algo, no, Claro. no creo, ¿viste? Bueno, la verdad es que no pasa. La verdad es que no pasa. las empresas no les interesa que se garanticen condiciones dignas. Estamos hablando mínimas. de vuelta, la vara está baja. Claro. Condiciones dignas de trabajo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué Como pasó? bien sabemos, la semana pasada estuvo la OIT, la Organización Sí. Internacional del Trabajo, En Ginebra. en Ginebra, reunidos, y una comisión que integran todos los gobiernos del mundo, más empleadores, más trabajadores. Representantes de los 3 sectores, digamos. Sí, un acuerdo tripartito. Exacto. Se decidió justamente adoptar un convenio, una norma internacional para regular el trabajo en plataformas a nivel global. Esto es importante. ¿Qué trabajo en plataformas? ¿De cuál estamos hablando? Porque uno dice Rappi y Uber. Es lo primero que pienso, sí. Es lo primero que pensamos todos, pero esta definición que adopta la OIT se refiere a todo trabajo organizado por sistemas automatizados o algoritmos. Ahí está, perfecto. El convenio se llama Trabajo Decente en la Economía de
plataformas. Decente. Decente. Yo leí esto y ahora Es un oxímoron. les voy a trabajo decente contar. y economía de plataforma. Les voy a contar con quién hablé, pero cuando vi cómo se llamaba el convenio, dije, trabajo decente. Me hacía acordar, ¿se acuerdan cuando hice la columna sobre parto respetado? Sí, señor. La ley de parto respetado. Hay que regular y hay que legislar con la palabra respeto, con la palabra decencia, Sí, claro. con el trabajo digno. No es de ahora esto, ¿verdad? Esto desde siempre. Así que, bueno, este alcance, por supuesto, implica a los trabajadores como Rappi, pero también todo lo que es plataformas en línea y comercio electrónico. Claro. Bien, hablé con Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista. Él estuvo allá en Ginebra, fue parte de lo que sucedió allí. Y lo primero que le pregunté, como para arrancar, ¿cuáles son los puntos más importantes de este convenio tripartito? ¿Y cuáles son los derechos a los que, vamos a ponerlo en potencial, accederían los y las Claro. trabajadoras de plataformas? A ver qué dice todavía. El acceso a la seguridad social de todos los trabajadores de plataformas, el cumplimiento para todos los trabajadores de plataformas, ya sean independientes o dependientes, de un derecho fundamental del trabajo, como es el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, un derecho del que hoy no gozan la mayoría de los trabajadores de plataformas, en general porque o son clasificados como independientes o están subclasificados como independientes. Son muy pocos los que están clasificados como empleados de las empresas de plataforma. Y sobre esto, otra cosa muy importante, es una regla de clasificación que dice que los trabajadores deben ser considerados empleados o independientes según un principio del derecho del trabajo, que es el de primacía de la realidad, o según los hechos, que vale la realidad de la realización del trabajo y no vale la formalidad del contrato. Es decir, no pueden ser considerados socios o colaboradores o trabajadores independientes cuando la realidad de la prestación laboral indica que son empleados, que es como deben ser clasificados verdaderamente. Bien. Bien, me acordaba de la frase realmente, la única verdad es la realidad. Sí. Porque pensaba todo lo que se va formando como sentido común, sobre todo en los pibes, de que se normalizan ciertas prácticas en cuanto a lo laboral. ¿No? Está bien no tener vacaciones, Sí. está bien no tener cobertura de salud, o es normal, no sé si está bien o mal, es normal no acceder a ciertos derechos laborales. A mí me parece gravísimo, sobre todo pienso la generación de mi hijo, la Claro generación de que los sí. pibes, qué sentido común ¿Qué se viene? se está como armando de manera muy sutil, pero al mismo tiempo muy concreta Muy perceptible. y muy duro. Bueno, le pregunté a Juan Manuel, porque yo me imagino que llegar a este punto, llegar a esta conclusión, llegar a este convenio, tiene sus bemoles, tiene sus años de trabajo. Entonces le pregunté cómo fue el proceso y cómo se llega a esta resolución. A ver. Se dio un proceso de sanción de normas en el ámbito de la OIT con una primera edición de esta Comisión de Trabajo Decente en la Economía de Plataformas en la conferencia anual de la OIT del año pasado, donde se votó que debía haber un convenio y no solamente una recomendación, es decir, que tenía que haber una norma vinculante del sistema de normas internacionales de OIT. Y antes de eso, una ronda de consultas a los actores sociales, empleadores y trabajadores, y a todos los gobiernos del mundo para que se pronunciaran sobre el tema y la oficina de la Organización Internacional del Trabajo pudiera hacer un proyecto sobre la base sobre la cual se discutió el convenio que finalmente se adoptó la semana pasada. Bien, el convenio entonces fue adoptado y a partir de ahora, porque ¿qué pasa con esto? Bueno, listo, tenemos el convenio, tenemos la norma claro, internacional. claro, no. Y ahora se viene un periodo de aproximadamente 2 años en el que tiene que ser ratificado esto por los gobiernos. Claro, locales, cada uno en su país. Obviamente, Por no te todo. lo puede imponer la OIT. No, claro, Exactamente, claro que tiene que ser ratificado por los gobiernos, por los estados, y de hecho debería, todo está así puesto en condicional, debería convertirse en ley. no. Vos. Porque sabemos que, de vuelta, como dice Marcelo, la OIT no te lo puede imponer, esto lo tienen que trabajar los estados y los gobiernos, y debería ser entonces una norma aplicable. Pero ¿qué pasa en Argentina? Esto me contestaba Juan Manuel A Ottaviano. ver. La Argentina es un caso muy extraño porque es
el único país del mundo prácticamente que a través de la ley de modernización excluyó expresamente a los trabajadores de plataformas de la protección laboral, de toda protección laboral. De esta manera, Argentina estaría incumpliendo un derecho fundamental consagrado en el convenio incluso antes de ratificar, de obligarse a través del convenio. No sería muy razonable que el mismo gobierno que sancionó esto en la ley de modernización a la vez busque ratificar el convenio de trabajo decente en la economía de plataformas, pero también es cierto que esto es prerrogativa del Congreso Nacional y además hay tiempo para esa ratificación. Hay tiempo, pero venimos de atrás fuerte. Sí. O sea, Pero él está pensando que en un periodo de 2 años y nosotros tenemos elecciones en el medio. sí, claro. Pero pensá que están todos los gobiernos diciendo, bueno, a ver, vamos a trabajar cómo mejoramos esto, sí. cómo mejoramos las condiciones laborales de los pibes. Lo aceptan las empresas. Mencionabas a Uber. Sí. Lo acepta Uber y nosotros somos un caso que le decimos Uber. No, Uber. No, Uber no. Tranquilo, no nos des tanto. No le des tanto a la gente que labura para vos. Pero déjense joder. Yo me imagino a toda la libertad diciendo, no, no Claro, quiero, no, estamos no. fuera ya no del sentido común, de lo que las Sí, empresas total. consideran Sí. aceptable. Claro. Absolutamente. Más papistas, más uberistas que Uber. Sí, totalmente, más uberistas que Uber. Bueno, Juan Manuel lo decía, ¿no? Argentina debe ser el único país en el mundo que en su ley de modernización laboral decide, o sea, hay una decisión de no mirar, ni me fijo lo que están haciendo estos Es lo que pibes. decías antes. Ni vos. me fijo, ¿qué cosa? Que la política, y empezando por el gobierno, siguiendo por la oposición, el peronismo, los libertarios, los radicales, Macri, etcétera, no miran lo que le pasa a la gente de carne y hueso. No escuchan, no miran, no les interesa. No, y de hecho, fíjate que hay como medio un arquetipo, ¿no? Del rapi. Incluso con una mirada bastante racista. Eso, en todo venezolano, Sí. eso, no sé qué. Ay, estamos meando fuera del tarro. Bueno, le pregunté también, para ir cerrando, a Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, si una norma internacional alcanza, de alguna manera, incluso aunque se trabaje en los estados y en los gobiernos, si alcanza para garantizar derechos laborales. Una norma internacional es un piso, una guía, una serie de parámetros para que las normativas nacionales se adecúen a esa guía, a esos parámetros. Es un proceso lento de armonización de normas nacionales a través de una norma internacional. No resuelve el problema de la subclasificación, de la vulneración de derechos o de la precariedad laboral en la economía de plataformas, pero establece precisamente eso, un parámetro internacional que en el tiempo debe ser cumplido por los estados y sin dudas es un sendero más auspicioso que exista una norma internacional con estas características, aunque contenga pisos mínimos, a una norma que no las contenga. No es lo mismo que la norma internacional diga que los trabajadores tienen derecho a la libre sindicalización o a la negociación colectiva o a ser clasificados correctamente como empleados y por lo tanto con derechos laborales, a que no lo diga, porque los estados se van a ver obligados a sancionar normas en este sentido. ¿Resuelve el problema de fondo? Por supuesto que no. Eso depende de la aplicación del convenio de cada estado y también del natural reacomodamiento que va a sufrir la economía de plataformas para adecuarse a esta nueva normativa internacional. Bueno, lo importante es que aparezcan las palabras, lo importante es que aparezcan las leyes. Y que déjame insistir con Sí, esto, perdóname que claro te que sí. intervenga. Que las empresas, los gigantes globales de este sector, nuevo sector, acepten negociar estas cosas, porque dejan muy en offside a gobiernos, a parlamentarios como los que tenemos nosotros, que dicen, pero si los pibes no quieren nada. No quieren, totalmente. Claro. Se adueñan ahí también, es muy importante lo que decís, porque se adueñan de la narrativa. Claro. Esto que decíamos antes, ¿no? Se crea de repente un sentido común donde los pibes no quieren derechos laborales. Ellos están bien así, manejan sus propios Sí, horarios. lo dicen ellos, no lo dicen los pibes. Claro. Bueno, también recordemos que las empresas han encontrado acá mucha ganancia. ¿Qué te parece? Muchísima ganancia. Y tienen una ventaja más. Como está cada vez más jodido el mercado formal, ayer salieron otra vez datos de cierre de empresas, que Sí. recordémosle a los que dicen, no, pero también se hablen. No, la estadística es cierre neto o apertura neta. Claro. O sea, la resta de las que se abren, de las que se cierran. Tal cual. Se siguen cerrando empresas, se siguen perdiendo puestos Sí, de trabajo, sí. se sigue reemplazando laburo formal por informal. Entonces, como tienen una enorme cantidad de trabajadores potenciales estas compañías. Claro. Total, todo ¿Qué el problema tiempo. tienen? Todo el tiempo. Bueno, Nada. a ver,
los que trabajan ahí no son considerados hasta ahora y por ahora no son considerados trabajadores. De vuelta, están trabajando acá, por lo menos en Argentina, por la misma guita que hace un año. Sí. Sin cobertura de salud, sin derechos. Laborando 12 horas, 14 horas por día. Exactamente. Bueno, de hecho, Juan Manuel también en un momento habla de que los trabajadores de plataformas están subclasificados. Esto que decíamos, ¿no? Como cuentapropistas, independientes, socios. Socios es excelente. Y a las socios es excelente. Y a las empresas, Es una maravilla. por supuesto que les conviene Claro que sí. nombrarlos así. Porque una cosa es nombrar a un socio y o la otra cosa, nombrar a un Al trabajador. laburante, claro que sí. Pero más de un pibe se la debe comer también. Ah, yo soy socio de Uber. No, Gil, no Y sos quizás socio de Uber. Quizás son pibes más chicos, también, lo que hablamos siempre de acompañar, digamos, de alguna manera las infancias, las adolescencias, las juventudes. En la vida. Exactamente, Estamos al totalmente. pedo. Este convenio, la verdad es que sobrepasa, afortunadamente, esta discusión, al menos en el convenio, y habla de que los trabajadores de plataformas son trabajadores. Y bueno, todo trabajo, aún el que se desarrolla de manera independiente, por eso también es importante hablarlo en la sociedad, es un trabajador merecedor de derechos laborales y sociales, así que tenemos 2 años para hacerlo realidad. Bueno. Espero que sean nada más de Así 2 que, años. Quique, Sí, ¿qué tengo que hacer? es tu responsabilidad también. Ay, no me digas. Sí. Antes de la chacra. Antes- Qué quilombo que yo no sé si voy a poder con no le todo. digas socio a nadie. ¿No? No. No, yo le iba a decir a Marce que Hay un sentido común, me gustó mucho el tema. Hay un sentido común incluso en muchos de estos pibes. Yo tengo que laborar igual, si uno Sí. se esfuerza sale Con adelante. cualquier gobierno. Como una cosa que está muy bien Sí. como actitud emprendedora, Sí, sí. está fenómeno. Lo cual no significa que si tenés un accidente te tengas que morir de hambre. Claro. O lo cual no significa que vas a ser joven toda la vida. Claro, mi vieja, Ese es el tema. Mi vieja me contaba que mi abuelo, en la previa del peronismo, mi abuelo materno era obrero de la construcción. Y se cayó. En una construcción, se cayó, se rompió un brazo, vino el dueño, el patrón, le dio las monedas que le correspondían, y mi abuelo se agarró su bracito y se fue. Y se acabó. Pero, Se pero terminó. no te remontes a esa época. Hoy por hoy, Sí. muchos laburantes que uno contrata en su casa y que no lo piense, Sí, que laburan claro. en altura, porque tienen que subirse un andamio para pintar, Sí, para podar y un que no árbol, sí. tienen un seguro, No. ni siquiera eso. Claro. Porque son laburantes por cuenta propia. Sí, también. Pero tiene que estar eso. Por eso también es importante hablar del trabajo registrado y, por ejemplo, de las trabajadoras de casas particulares. También, por supuesto que también. Sí, Muy que bien. tengan sus aportes. Siempre brillando, Lucía Ríos, 8 para las 4, vamos. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Nos separan de las 4 de la tarde. Nos subimos arriba de Babasónicos con el permiso de los chicos. Sí. Para a Cococho. los últimos temas de esta tarde, los últimos temas. ¿Qué hacemos con Adorni, Marce? Bueno, está la comisión Ya me torro de un labor poco. parlamentaria del Senado viendo Sí, si mañana sesiona claro. el Senado o no, porque el oficialismo quiere cerrar el Senado, porque ni Sí. bien traten un proyecto de ley, está este proyecto de Las tierras. inviolabilidad de Sí. la propiedad privada, una gilada que ya está en la Constitución, Sí, pero no, claro. lo que quieren es liberar la venta de tierra a extranjero, entre Sí. otras cosas, porque se ponen a tratar de cualquier tema y hay una mayoría para decir, Perdón. vamos a interpelar a Adorni y eventualmente moción de censura. Pero yo me pregunto, ¿está esa mayoría? Para la interpelación, sí. Ok, no para la... Para la moción de censura no está tan claro porque ahí hoy escuchaba testimonios de diputados, un diputado radical, pero es muy común esto, ¿verdad? Que te dicen, no, yo no voto nada con el kirchnerismo. Ah, Claro. claro. Porque ese es el yeite. Claro que ese sí. es el yeite, viste, hasta para decir que el Tercer Reich estaba buenísimo. Sí, claro. Si hubo un kirchnerista que le gustó el Tercer Reich o que no le gustó, yo te digo, el Tercer Reich estaba bárbaro. Claro. Y con eso esquivan y justifican las barbaridades que hacen, votan o dejan de votar y dejan pasar. Es el antiperonismo. Y ante la repregunta te dicen, pero usted entonces prefiere que se quede Adorni antes que votar con el kirchnerismo. Sí, por supuesto. Sí, te claro. dice. Pero Aunque aparte- estoy en contra de Adorni, te dicen. Claro, pero O lo sea, dijo hermano. Lustó cuando era senador. Dijo, no, yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero no voy a votar con el kirchnerismo. Claro, Entonces bárbaro, le tenés chicos. que dar un sopapo en la oreja con la Viví- mano abierta para que le zumbe Yo la te oreja. voto para que defiendas mi interés. Claro. Pero lo que hablábamos Y si vienen los troscos, el kirchnerismo o la libertad avanza, difícil, y defiende mi interés alguna vez que se equivoque la libertad avanza, pues votarás con la libertad Claro, avanza, fiera. ¿Qué crees claro, que te sí, diga? son, Es la eterna discusión y es lo que hablamos recién. Por adelante esta cosita y por atrás los derechos, la Yo creo que discusión es del una- debate, el poder. Yo creo que es un argumento que les queda cómodo a algunos. Pero más vale que les Para queda no cómodo confrontar porque con el gobierno te dicen, no, yo estoy en contra de la corrupción, Pero pero eso- no, si los peronistas dicen eso, yo no voy a votar con ellos porque son corruptos. Pero es una No estoy en práctica contra- política muy habitual. Totalmente. Es insoportable. Es bien ya. argentino eso, sí. Y es muy, totalmente. está hace muchos años, muy pesado. Totalmente, Basta, totalmente. chicos. Bueno, subamos la vara. Muy bien, ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos, la última información dice que está a punto de empatar Mirá lo de Congo. Portugal con el Congo, 1-1. El Cuco, otro de los cucos que nos vende la FIFA, acerca de... terminó. Un triunfo. Terminó. Esto es un triunfo para el Congo. Pero por supuesto. Cuando Mira Holanda las caras. empata le va mal, cuando España empata le va mal, cuando a Portugal le empata le va mal. Y nosotros ganamos 3-0. Y salvo los Ay, la grandes, cara de Ronaldo. los franceses, No lo quiero, los Ronaldo. alemanes, Alemania ganó, Francia ganó. Estados Unidos Estados Unidos le fue. Ganó, y nosotros. sí. Y nosotros. Y nosotros. Así que bienvenidos a la casa del campeón del mundo. Chicos, chicas, nos vamos. Termo total. El campeón pone sus reglas, amigos. Marticito el Zorro de la Vega en la producción. Muchas gracias, Marticito. Nadia Pitaluga en la coordinación de aire. Lennon en la operación de audio. Gracias, Lennon.